Bueno, hemos dejado un margen de cortesía porque el tráfico en Madrid no es lo mejor, pues si había algún retrasado. Pero vamos a dar comienzo ya a la presentación de este libro para que no esperen más. Hoy tenemos aquí a un escritor asturiano, nacido en Gijón, aunque vecino de Madrid, de Majadahonda en concreto, vecino mío, que nos viene a presentar el libro Para ser leído en familia, cuentos, relatos y leyendas. Desde luego el título es muy sugestivo, pero tampoco es el primer libro, por lo que he visto que has escrito. Le voy a preguntar a Antonio. Sí, por supuesto. Ya son varios. Luego me imagino que ahora nos explicará él ya un poco de historia de su trayectoria como escritor. Y para presentarle está aquí José Luis Álvarez García, que es profesor de Historia y va a hacer la presentación, en este caso, a Antonio. Yo solo darle la bienvenida a este centro asturiano, que es la casa de todos los asturianos y amigos de Asturias aquí en Madrid. Invitarles a que vengan siempre que quieran. Dejo la palabra a José Luis para que haga la presentación de Antonio. Ya está. ¿Ya? ¿Se oye? Sí. Muy buenas tardes, aunque seamos no muchos. Venimos a la presentación de Antonio González y sus libros. Antonio González, asturiano, él, de siempre nacido en Gijón y siempre anda por allá, aunque viva en el exilio majariego, desde tiempo pero siempre, constantemente, circula hacia Asturias, su tierra. Estudió en la Escuela Profesional de Comercio de Gijón, después hizo INEF, que completó, y unos cursos de técnicos de la construcción. Además, estudió filosofía, historia, que de alguna manera no llegó a completar por el tema laboral. Ya estaba trabajando intensamente, además. Él nunca abandonaba tampoco el trabajo de escribir y se puso a ello. En su momento, entre sus trabajos está la codirección de la revista Rubiera. Escribe su primer libro, Manual del Socorrista. Un libro no muy grande, pero que sin embargo apasiona cuando sabemos que en este pequeño libro habla de socorrismo, de contusiones, de heridas, infecciones, tétanos, hemorragias, fracturas, luxaciones, esguinces, quemaduras, descargas eléctricas, asfixia por inhalación, asfixia por obstrucción, asfixia por inmersión, respiración artificial, masaje cardíaco, intoxicaciones y transporte de traumatizados. En este pequeño libro es alucinante, lo lees y alucinas. Dices, ¿cómo es posible que con tan pocas páginas se escriban cosas tan importantes? Pues eso es Antonio en el inicio de su escritura. Después empieza a alternar siempre su trabajo con los libros que va escribiendo. Y aquí el primer libro, que es este, el Manual del Socorrista, le sigue El arte prerrománico y románico de Asturias, que es una auténtica gozada de libro también, porque todos sabemos que el románico y el prerrománico en Asturias es muy importante. Siguen Historias de la vivienda, sigue El bosque maldito, que es una novela muy corta, pero bien, y después sigue La Ayalga de Bachín, en Bable. Que quede claro que, como buen asturiano, ¿por qué no va a escribir en Bable? Pues escribió en Bable. Después viene su segunda etapa, que es cuando ya es un novelista 100%. Escribe a partir de 2011, implicándose muchísimo, y escribe El banco bajo el árbol. Le sigue El enigma de San Guillermo, precioso libro, por cierto. Bueno, casi todos, ¿eh? Y también el inicio
el incierto, destino de Eliana. Y finalmente, este pequeño libro, que es el libro para ser leído en familia, que es algo que entiende muy bien Antonio, que es fundamental. Que los libros no son para que lo lean los niños, los hijos, los nietos. No. Compartir con ellos, porque así aprenden a leer mejor y a comprender que hay que leer, para que en su día, cuando esos niños, nietos, hijos, sean mayores, sepan que hay que estar con ellos enseñándoles. Y no quiero decir más. Le doy la palabra a Antonio para que él nos diga y nos explique su razón de ser y qué es lo que ha hecho como escritor. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias por la asistencia, porque ha sido un día difícil, sobre todo en la cuestión de tráfico, y habrá personas que no han podido venir o no llegaron a tiempo, se han dado la vuelta, no lo sé. Pero bueno, quiero agradecer de todos modos la presencia de todos. Y para comenzar, ante todo, debo expresar mi agradecimiento a todos los asistentes a la presentación de este, mi último libro escrito, por vuestra presencia en este acto tan significativo para este autor. Porque este centro asturiano y vosotros, los asistentes, constituís para mí, como asturiano que también soy, el público más querido y deseado de todos cuantos tengo ocasión de dirigirme para presentar mis obras. Entiendo que todo el mundo no quiera que le haya tocado nacer, sienta amor por el lugar de nacimiento. Y esto les honra y les produce añoranza cuando se sienten lejos de él. Pero el que haya nacido y vivido en Asturias, toda su infancia y juventud se siente indisolublemente unidos a sus lugares y a sus gentes con una fuerza indefinible. Es sencillamente imposible sustraerse al encanto de contemplar el verde de sus praderías, los bosques y sus montañas. No cabe duda de que nuestra región tiene un tirón especial. Es un sentimiento precioso de arraigo que de algún modo nos compensa por nuestras ausencias. En esta ocasión me complace presentar una obra distinta a las que tengo por costumbre. No es una novela, sino el resultado de una reflexión. Y me explico. A lo largo de estos últimos años tengo escritos varios cuentos y algún que otro relato para compartir con lecturas con mis nietos. En algunas ocasiones que podemos estar juntos y si la ocasión lo permite, tenemos por costumbre leerlos y comentarlos. Unas veces lo voy leyendo yo reposadamente para que se acostumbren a escuchar y otras veces la van leyendo ellos, escogiendo que lean algunos párrafos que no sean largos y luego los comentamos. Y lo hago así porque entiendo que participando todos en la lectura se interesan más. Así se les ayuda a los niños a desarrollar su imaginación y a aprender sobre el mundo que les rodea. Por tanto, estimo que es muy importante inculcar a los más pequeños el hábito de la lectura, porque creo, sinceramente, que es una forma entretenida y amena de educar a los niños. Además, creo firmemente que este tipo de lecturas también ayudan a los adultos, puesto que les sugiere una forma más de entender y conseguir que nuestros peques se interesen por la lectura por ellos mismos sin que tengamos que recurrir a imposiciones. Aparte de que generalmente a los niños y aún a los jóvenes les gusta mucho compartir estos buenos ratos, el resultado es siempre altamente entretenido. Para mí, que soy un adulto cargado de años, siempre me resulta la mar de divertido participar de esos momentos. Podéis creerme que me sorprende
siempre con sus risas, la diversidad de comentarios que se les ocurre y la cantidad de caminos que me sugieren. Esas variaciones que ellos improvisan, que en sus atropelladas y divertidas discusiones suelen maravillarme por lo ingeniosas. Y a mí me vienen que ni pintadas para buscar caminos que, en mi condición de adulto, no se me hubieran ocurrido jamás. Créanme que en estos momentos de satisfacción me siento altamente feliz. Y la repetición de esas sensaciones me ha hecho valorar y considerar la posibilidad de hacer llegar a otras familias esos momentos de acercamiento emocional con los niños o jóvenes para que lo disfruten otros abuelos, padres o tíos que tengan la fortuna de tener niños o niñas en el seno de sus familias. Este ha sido el propósito que me ha movido a escribir este libro. En cuanto al libro que presento, como se dice al principio de su prólogo, cada página de la obra es una puerta abierta a lugares donde lo imposible se convierte en realidad, donde las leyendas cobran vida y los cuentos laten con el eco de la magia y la amistad. El libro, en su conjunto, está formado por la suma de 3 cuentos infantiles, 3 relatos y 3 leyendas. Comienza la lectura con los cuentos cuyos títulos son La manzana de Juanito, El niño triste y la niña alegre y El gatito miau. Los 3 premiados en distintos concursos y que ya han sido publicados en la revista iLatina en 3 números diferentes. Son, por tanto, 3 los cuentos que se ofrecen al lector, a los que siguen 3 relatos y 3 leyendas, todos ellos muy distintos entre sí, pero con un denominador común, como es la ejemplarización de los sentimientos de los protagonistas, el deseo de acercamiento y la disposición a la ayuda y al ser útiles a los demás. El primero de ellos, La manzana de Juanito, va completado con algunos dibujos, al igual que el resto de las historias. Y se trata del buen proceder de un niño muy bueno y generoso que en el camino al colegio se iba encontrando y compartiendo con sus compañeros del cole el delicioso sabor de la extraordinaria manzana que le había dado su abuelo, hasta que al final él sí quedó sin poder probarla. Pero esa buena acción tuvo al final una gran recompensa. Además, ese final cuenta con la partitura de una canción acompañada de piano que compuse para la ocasión. El segundo cuento, El niño triste y la niña alegre, lo escribí con el propósito de destacar que la felicidad de los niños no está en el hecho de que dispongan de muchos juguetes, ni que los colmen con atenciones materiales, sino en facilitarles ocasiones para que sean creativos y que compartan sus juegos con otros niños. Eso les va aportando vínculos de amistad, desarrollo de imaginación compartida y a ser solidarios. El tercero, El gatito miau, es un cuento un poco a lo Walt Disney, muy tierno, en el que, para sobrevivir, el flacucho gatito protagonista que está hambriento, muerto de frío, acurrucado y resguardado de la lluvia en el alféizar de una ventana, se ve obligado a huir de un gatazo muy malo y termina cayendo en el almacén de una tienda de comestibles, en donde todos sus productos están envasados y no encuentra nada que comer. Pero además se encuentra ante el trance de tener que enfrentarse a una gran rata maligna. A continuación van 3 relatos inéditos, pensados también para niños quizá algo más mayores, así como para los adolescentes y a jóvenes de todas las edades. Estos relatos tienen por títulos El primer baile de mi hermanita Lucy, La luz de los ciegos y El ladrillo,
Patata de la construcción. El primero de ellos, con el título del primer baile de mi hermanita Lucy, le sigue la partitura que compuse y adapté para este relato, titulada Cantar y Reír, que es una canción a 4 voces para sopranos, contraltos, tenores y bajos, que resulta muy divertida de cantar y que fue la finalidad con que la compuse. El argumento del relato desarrolla una situación que, curiosamente, se da en bastantes familias, en que un hermano, ya adulto, con diferencia de algunos años, se sorprende de que en su hermanita, ya preadolescente, se están produciendo cambios de carácter y anatómicos que le sorprenden. Se siente confuso porque sospecha que va a perder a su hermanita, pero acontecen ciertos hechos que le revelan que en esencia no ha cambiado nada. Simplemente su traviesa y ocurrente hermanita se transforma, cual crisálida, en su hermana. El segundo relato, La luz de los ciegos, es esencialmente intimista y plantea al ya anciano personaje, que es quien fragua la situación que se relata, lo que se ha derivado de la ocurrencia que él mismo puso en práctica, cuyo acontecimiento le sorprendió y le impactó extremadamente. Por su mente, un tanto ofuscada, pasó en un instante toda su vida, su soledad por no haberse casado y tener algún hijo, como aquella muchacha ciega, tan serena y tan cercana, que tanto le había impactado, y que, tras despedirse, se iba alejando la plaza del ayuntamiento mientras valoraba el haber dedicado toda su vida a su apasionada profesión de escritor. Vocacional, sí, pero que no debió ser excluyente. El tercero y último de los relatos, El ladrillo, patata de la construcción, trata de reconocer el inmenso servicio que les ha prestado a la especie humana a lo largo de todas las edades pasadas dos de las piezas heráldicas más humildes, las tejas y los ladrillos, que durante miles de años han servido para dar cobijo a los hombres y a sus familias formando su hogar, y la poca estima que les merece a los obreros que los manejan en su manipulación, produciéndose roturas fácilmente evitables por quienes con sus risas desmerecen su valor constructivo a causa de su poco valor unitario. Perdón. Por último, quedan las leyendas. Con respecto a ellas, debo decir que están basadas en historias oídas cuando yo era un niño de 9 a 11 años, en casa de mis abuelos, en un pueblecito del norte de León llamado El Otero de Valdetuja. Es, o era, costumbre en los pueblos de la zona que en esos días de invierno de tan extremado mal tiempo, que solo se salía de las casas para atender el ganado, los hombres adultos solían reunirse en una de sus casas, al calor de la lumbre, para hablar del trabajo, al tiempo que se tomaban unos cuartillos de vino, o bien contaban viejas historias en las que me he basado para escribir estas leyendas. Como es fácil de comprender, es poco lo que recuerdo de ellas, aunque me impactaron tanto que aún las mantengo en mi memoria. Por tanto, debo confesar que lo que he escrito en buena parte se basa en lo que recuerdo, pero lógicamente el desarrollo escrito de gran parte de la historia que narro en cada una de ellas es pura inventiva y adecuación del lenguaje, dotándolas de las correspondientes y necesarias formas literarias actuales. La primera de ellas, El oso y el pastor, se desarrolla en una zona real que se llama Peñaceladilla, al pie de Peñacolada, que se encuentra entre los pueblos de Renedo y El Otero, en el valle de Valdetuja. De las tres que incluyo en este libro,
es la que reconocen un mayor número de personas que aseguran que está basada en un hecho real. Bueno, lo dejaremos así, es más bonito. La leyenda del pastor y la cabra extraviada es la segunda en credibilidad popular y relata la historia de un pastor llamado Evencio al que el pastor de turno del pueblo se le extravió una cabra en el monte de propiedad del referido Evencio, una cabra que era vital para dotar de leche a sus pequeños hijos. Era invierno, hacía mucho frío en las montañas y la cabra que había quedado en el monte estaba a merced de los depredadores habituales de la zona, sobre todo de los lobos. Con voluntad, ingenio, experiencia y valor, se preparó adecuadamente y, en compañía de su fiel mastín, al que llamaban Negrín, se adentró en los montes en busca de su cabra, pasando por extremadas situaciones de peligro. La última de las leyendas, El visitante agradecido, es uno de esos relatos que dejan huella en el ánimo de los lectores y en los oyentes por los valores que transmiten sus protagonistas, para que además establezcan lazos de solidaridad entre los seres humanos. Es muy simple en su desarrollo, pero nos recuerda que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, sin esperar ningún tipo de recompensa. El amor al prójimo nos libera de ambiciones que al final nunca nos darán ninguna satisfacción y, en cambio, sí nos dejarán en nuestro ánimo un pozo de amargura por no haber sabido comportarnos como nuestros mayores han tratado de enseñarnos siempre. Y esto es todo en cuanto al libro se refiere. Todo lo antedicho no es más que un breve enunciado del contenido de la obra que presento, pero debemos de tener en cuenta que toda buena historia es, en esencia, un espejo en el que el lector, de alguna manera, espera verse reflejado en ella. También debemos entender que los personajes que sufren y se enfrentan a las adversidades generan empatía y que, más allá de la trama, son quienes convierten el libro, si éste está bien escrito, en una experiencia inolvidable. La trama, sin duda, es un elemento muy importante en cualquier tipo de escritura, pero lo que es verdaderamente esencial, lo que sostiene el interés y lo convierte en una obra memorable, son todos los personajes que la protagonizan, ya que estos son los que se convierten en los motores de la historia que se narra. Por tanto, no son nunca meros peones movidos por la trama. Creo también que estoy en la obligación de manifestar que, si bien lo que emana de la lectura de estos cuentos, relatos y leyendas contenidos en este libro, para algunos lectores pueden parecerles pretendidamente filosóficas, éticas y aparentemente doctrinarias, como autor de esta obra creo que estoy en la obligación de transmitir que, si bien lo que en apariencia emana puede inducirles a pensar así, en cuanto al sustrato de su contenido, debo manifestar que ese no ha sido el objeto del autor. No se trata de moralizar a los ocasionales lectores con las virtudes de sus personajes, sino de ayudar a recordar y a encontrar dentro de nosotros mismos esos valores que la mayoría de las veces hemos ido ocultando en presencia de las personas que nos rodean para que no sean tomadas por debilidades. Dentro de ese mundo actual en que nos ha tocado vivir pretendentemente desnaturalizado y que nos rodea y acosa cada día. Las virtudes, como los dilemas morales, es natural que nos sumerjan en la reflexión, y esta nos ayuda a descubrir nuevos matices que nos muestran caminos para mejorar como personas y a encontrar conexiones que inicialmente no valorábamos. Esa es la finalidad pretendida desde el comienzo hasta el final de la obra.
Teniendo en cuenta lo antedicho, cabe destacar que, aunque todos los personajes son de ficción, desarrollar su presencia en este libro significa darles una vida lo más auténtica y creíble dentro de la obra escrita. Es un proceso mediante el cual se crean seres ficticios que parecen reales, con personalidades, motivaciones, deseos, miedos o contradicciones que les hacen auténticos y, por lo tanto, únicos. Esto me lleva a considerar que la finalidad de este libro era de obtener la mayor difusión posible para el beneficio de los lectores, según me han hecho entender ellos mismos en sus reseñas, las reseñas que suelen enviar. Puesto que en poco más de 3 meses de estar a la venta han agotado la primera edición y espero que esta segunda sea también merecedora de la buena aceptación de los lectores, al igual que la primera. Y esto se ha dado porque han considerado que, por su temario, se constituye en un excelente y módico regalo también para personas cercanas a nuestro entorno de relaciones familiares o amicales. Seguidamente me permito apuntar algunas razones por las cuales creo que el leer estas historias conjuntamente con aquellos niños o jóvenes a quienes van destinadas se logran alcanzar unos beneficios como los que transcribo a continuación. Fortalece los vínculos de confianza y afecto entre las personas que comparten la lectura. Mejora la comunicación y el nexo emocional. Desarrolla la imaginación y la creatividad de nuestros niños y jóvenes. Facilita la adquisición de vocabulario. Influye en sus habilidades lingüísticas que terminan manifestándose en sus estudios. Mejora, por tanto, la comprensión lingüística y oral y revela claramente como un instrumento para lograr una buena educación. Para finalizar, a continuación me permito recordarles algunos otros libros que cumplen con estas virtudes que enumero, todos ellos modestos tanto en su extensión de temas como en extensión, pero en su exposición de temas como en su extensión, pero que han conseguido cumplir y alcanzar de alguna manera el reconocimiento de los lectores de todo el mundo. Y son El Principito, Ana de las Cejas Verdes, El cocodrilo que vino a cenar, Alicia en el País de las Maravillas, Matilda, El gato con botas, Las aventuras de Pinocho y muchos otros más. Y como colofón de todo lo antedicho, en lo personal, me gustaría que este libro que presento pueda alcanzar el honor de formar parte de ese privilegiado grupo de títulos que tanto gusta a los distintos lectores y tantos beneficios aporta a la sociedad en que vivimos. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, ahora vamos a abrir el diálogo si alguien quiere preguntar algo. Yo voy a decir que me ha llamado mucho la atención que tengas una obra tan extensa y tan variada. Igual en Bable, que por lo que he oído, has escrito sobre el prerrománico, sobre el socorrismo, me parece muy curioso. Y luego ya novela. No sé, me ha llamado la atención. No, y otros libros que son auténticamente técnicos, que no se han enumerado, pero que son para profesionales, ingenieros, arquitectos. Pues felicidades por esa trayectoria tan prolífica y luego darte las gracias por este libro, porque en la situación en la que estamos ahora, hoy en día, que es todo de prisas, de no convivir casi en familia, de estar con el móvil, con redes sociales, con la televisión, el escribir algo para que las familias se sienten y compartan, me parece algo muy positivo y muy interesante, así que felicidades y gracias por ello. ¿Tienen el turno de palabras? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Antonio? Sí, Vicente. Yo he ojeado un poco ahí los libros, no me he dado mucho tiempo. Hay uno sobre Tailandia, me parece. ¿Es de espionaje o de qué es? Bueno, eso es una novela, no tiene nada que ver, una novela anterior. Es la novela anterior, que es El incierto destino de Eliana.
Bueno, es una novela que empieza su desarrollo en Tailandia, luego pasa a Alemania y luego a España, en estos países. Y se trata pues, de que una de las mafias tailandesas en Bangkok quiere asesinar a una niña de pocos meses, de 9 meses, porque es la heredera universal de una gran fortuna de un capo de una de las mafias. Y quieren hacerse con esa enorme fortuna y lo que pretenden es matarla para que repartírselo entre ellos. Los padres se fugan porque el padre es alemán, la madre es tailandesa, se fugan y se van a Alemania y están viviendo de incógnito y hay gente que los siguen buscando. Bueno, es de intriga y bueno, suspense y se tratan de cómo salvar a la niña y la policía alemana, porque tratan de asesinarla también en Alemania, en una ciudad que se llama Hamm, de Westfalia. Y bueno, pues se van, no voy a hablar más de ella porque me puedo hablar de otra cosa, pero es muy entretenida, comparte unos personajes además que aparecen en la novela anterior, que es El enigma de San Guillermo, y que también forman parte de la novela que estoy escribiendo en este momento. Pero me pareció que en un momento determinado que era aconsejable escribir un libro parecido al que he terminado escribiendo, que es el que ofrezco hoy. Y bueno, en realidad he tenido una buena experiencia porque las personas que lo van leyendo les han gustado y lo comparten, por eso se ha agotado tan rápido la edición. La crítica, de luego, que la gente sí. Y ahora pues esta es ya la segunda edición y la entidad que nos eso es ¿cómo se llama? Sí. Es la editorial. La editorial. Pues hablando con uno de sus empleados que me han asistido para cenar, me dijeron: uy, ya verá usted, para septiembre será la tercera y para Navidad es la cuarta. Yo no soy tan optimista, desde luego. Bueno, pues ellos tienen experiencia, de luego, las editoriales son los que tienen experiencia. Sí. Bueno, lo que sí es cierto es que he recibido de la editorial una reseña que me dice que hay una productora que se interesa por el cuento de La manzana de Juanito para hacer los dibujos animados, que ya me llamará. Pero bueno, esto queda mejor en papel mojado. La primera de esa novela que hay, que es El Blanco bajo el árbol, han hecho o pretendido hacer el guión para una película, pero nunca nos ponemos de acuerdo porque es que no me gusta nada que cambien parte a su gusto, incluyendo escenas y cosas que no están en la obra y no me gusta nada. Pero menos no creo que lo pueden hacer porque se desarrolla en Madrid, también en Gijón, luego en Alemania y luego en San Antonio, en Texas. Y claro, y aunque simulen hacer tesas en los estudios y tal, el mover las personas y los actores y todos esos elementos técnicos que tienen que hacer resultan muy caros. Muy costoso. Y entonces me han dicho que como han dejado de percibir las subvenciones del Estado que han quitado nuestros amigos socialistas de las sociedades dedicadas a los temas culturales, pues se ha quedado ahí relegado un poco, porque si no, acometer todo el gasto que supone una película de este tipo, que no, de momento se queda. Pues bueno, a mí no me hace falta tampoco. Pero eso es lo que ha ocurrido. ¿Alguna pregunta más? Yo quería seguir un poco. Por ejemplo, en Francia hay mucha afición al cómic, pero muchísima más que en España. ¿A cómic? Al cómic. Sí. Es decir, que países que teóricamente son muy racionalistas y muy tal, luego resulta que también fomentan las cosas infantiles y tal, incluso más que nosotros, que los españoles. Entonces,
es la paradoja de que aquí en España nos creemos que somos muy de la Dolce Vita y tal, pero luego no es así. En Francia el cómic tiene una tirada impresionante, mucho más que en España, por ejemplo. Sí. Como esto es una cosa que tiene También son más, con la y la infancia. español, ¿verdad? Entonces, siempre está en relación con la población, pero efectivamente tienen más editoriales, más dedicadas a este tipo de cosas que en España. Es cierto, sí. Pero eso no está dentro de mi campo, porque... No, pero yo lo comento un poco Sí. como diciendo que nosotros en España lo que pasa es que hoy en día estamos un poco miopes, o sea, en España, incluso en un aspecto político, que yo soy licenciado en ciencias políticas, de que nos creemos que aquí tenemos la enseñanza universal del mundo y tal, y que somos muy listos y tal, y simplemente es que estamos muy cerrados en nosotros, porque incluso el tema este de las autonomías, tal como lo llamo, pues es equivocado, tal como lo llamo. No es que se defienda más la cultura regional, ni que se defiendan más las particularidades, sino que se está intentando balcanizar España y hacerla un sitio rarísimo y comodísimo. Hay una cosa que es muy esencial en España. Por ejemplo, como habla de cómics, España es un país donde los libros de humor no proliferan. En cambio, en otros países hay muchísimos libros dedicados al humor. Y en España, pues son muy pocos los autores que se dedican a este campo. Y supongo que en los cómics, en los tebeos que conocemos nosotros, pues tampoco. Pero tenemos algunos dibujantes que han sido geniales. Yo creo que el más genial de todos lo hemos tenido, la honra de tenerlo en España. Ibáñez, Ibáñez. Es genial, es genial. Y era catalán, además. Bueno, eso no se le notaba porque era muy amable, muy simpático. Ha muerto hace Y afortunadamente le hemos conocido personalmente. Ha muerto hace poco tiempo. Bueno, y sobre el libro o algo más que quieres saber, algo más. Las leyendas que has escrito son leyendas de las que has estado escuchando cuando era niño. Sí. ¿No te animas a escribir más leyendas? ¿No te acuerdas de más? Sí, hay más, pero bueno, es que es un libro dedicado a los niños, luego no podía tener demasiadas páginas. Luego un niño le dedicas un libro grueso y ni lo mira. Tiene que ser, esto tiene, me parece, 110 páginas nada más, había que consumirlo. Entonces, solo he escogido 3 cuentos infantiles, van a hacerlo muy extenso, 3 relatos accesibles a todo tipo de personas y 3 leyendas que bueno, tienen el mérito, por decirlo de alguna manera, de corresponden a relatos que se creen que han ocurrido y que la tradición los ha mantenido vivos, porque el primero de relatos, el oso y el pastor, pues creen que es del año 11, del siglo XI, y ha llovido desde entonces, y que se mantenga con las variaciones de la transmisión oral, que es uno de los problemas que he tenido para ser escrita y para lo que escribo de las otras novelas, que se desarrollan en el siglo X, a finales del siglo X, que esos relatos se mantengan en su espíritu, aunque con las variaciones que introduzca, porque cada uno que lo cuenta a su manera, va añadiendo algo de su cosecha o va variando, pero en esencia se está conservando, y eso es lo que he pretendido hacer. De todas formas, Antonio, que es un acierto lo que dices, de que sea un libro corto, que sea fácil para que los niños claro, se es que si no, no pero tenía... esto te abre las puertas a que hagas una segunda parte, o una tercera, viendo el éxito que tiene esta. A eso me refiero. Porque material tienes, con lo cual, ¿no? Ya veremos. Claro, que sería una forma muy bonita de mantener las tradiciones orales, recogerlas y escribirlas, dándoles un aire más nuevo, más accesible a la infancia y juventud. Sí, pero el lector español no está muy inclinado por ese tipo de cosas. Es una Lo dudo. aventura. Yo no estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
Creo que la juventud española ahora mismo, por la que tengo cerca, es muy afín a los temas fantásticos, de leyenda y de aventuras. Y creo que podrías tener una buena acogida por parte de un público joven con relatos de leyendas españolas. Están leyendo las japonesas. ¿Por qué no? A veces porque no conocen las nuestras, es una forma de darlas a conocer. Pues a veces la ignorancia es lo que tiene, ellos no saben que existen, pues mira, puedes empezar Este tipo, las tres leyendas están contribuidas a una parte de España, nada más, o sea que, claro, España es muy grande, tiene muchas zonas que tienen sus propias leyendas y tal, y yo no los conozco, yo hablo de esto porque las conozco desde niño. Hombre, y también conozco otras que posteriormente me he ido enterando, pero bueno, yo ya lo veré, si la edad lo permite, porque la parca está ahí detrás y yo ya la percibo, que son muchos los años que tengo. ¿Y algo más? Bueno, saben que tienen los libros para la venta, por si alguien quiere comprarlos, o sea que... Sí, yo te quería preguntar, Antonio, por tu profesión de profesor de educación física, ¿has trabajado con niños? No. No has Siempre trabajado. siempre he estado entrenando a deportistas de cierta élite. Sí, que no lo sabía, porque digo, lo mismo has tenido una relación directa, pero eres valiente, te diré, porque los niños, para las personas que hemos trabajado con ellos, que yo he trabajado, son los críticos más exigentes. Entonces, si el libro tiene éxito y acerca a la familia alrededor de él, pues desde luego enhorabuena, porque hace mucha falta, como has dicho, un encuentro hoy en día alrededor y además es que, de un papel. Hay un problema, tenemos todas las familias españolas, tenemos un problema, que antes el padre sostenía a la familia y la madre se podía dedicar más a los hijos y tal. Pero han trabajado el padre y la madre y no tienen tiempo para ellos. Y si quieren notarles algo, tienen que llevarles a unos colegios especiales, a que hagan actividades extraescolares y tal. Y no tienen y les falta la unión familiar. Es que es la que más interiormente la llegamos a aceptar. Eso de que el tío o el abuelo o el padre esté leyendo con los niños, y no solo leyendo la historia, sino además comentándola, que a ver qué se le ocurre a cada uno. Y es sorprendente la imaginación que tienen los niños, es sorprendente. Sí, por supuesto. Y me viene muy bien porque como nota. Te enseñan mucho. Sí. Siempre enseñan. Enseñan mucho. Son una maravilla, los niños son una maravilla. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Bueno, pues entonces... Efectivamente, pues nada, daros las gracias a todos y sobre todo a Antonio José Luis por habernos traído esta maravilla del libro esta tarde. Muchas gracias. Gracias.